y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bien, estamos listos entonces para ir al estudio de la palabra de Dios y hoy nos toca estudiar la tribu de Benjamín. Nuestra lectura bíblica estaba tomada de Deuteronomio capítulo 33. Dice el versículo 12: a Benjamín Moisés le dio esta bendición: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esta es una bendición muy hermosa para Benjamín. En esta noche vamos a ver cómo Benjamín pudo alcanzar ese puesto especial de ser el amado de Jehová y habitar confiado con el Señor. No fue siempre así, porque cuando su padre le dio la bendición antes de morir, y lo podemos leer en el libro de Génesis en el capítulo 49, no habló muy bonito de su hijo, lo comparó a un animal que es sinónimo de un animal que trae miedo, y la manera como lo describió Jacob dice en Génesis 49, 27, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Aquí se habla de un carácter bastante dominante y destructivo, y hay muchas personas que tienen el carácter de Benjamín, pero para poder llegar a ser el amado de Jehová y que el Señor lo cubra siempre y habite seguro a su lado, algo sucedió en la vida de Benjamín que transformó la historia de su existencia. Ese va a ser el estudio nuestro de esta hora. Y vamos a ir directamente a hablar un poquito de Benjamín en el momento de su nacimiento. En esta historia de la familia de Jacob y especialmente de la madre de Benjamín hay una parte patética, triste. Esta madre que anhelaba con todo su corazón tener hijos, no los podía tener. Su hermana Lea, en cambio, que no era amada por su esposo, eran dos hermanas casadas con un mismo hombre, imagínense, en el mismo hogar, compartiendo el mismo techo, dos hermanas rivales que se disputaban el amor de un hombre. Y Lea era la no amada, Raquel era la favorecida. Pero Lea, la no amada, tenía hijos, le dio 6 hijos a Jacob. La mitad de todos los hijos que tuvo se los dio Lea. Y Raquel, al no poder tener hijos, le dio a su sierva, y así comenzó otros problemas en el hogar. Lea luego le dio también su sierva, para siempre rivalidad con su hermana, y finalmente de esa familia salieron los 12 hijos que formaron las 12 tribus. Pero ahora Raquel finalmente tiene un hijo, y ese hijo se llamó José, de quien hemos estado estudiando todos estos últimos sermones. José, un muchacho diferente a todos los demás, hijo de Raquel,
Sin embargo, cuando Raquel le puso el nombre a José, el nombre que le puso es muy significativo. Le puso por nombre, give me another one, dame otro. Así, eso quiere decir José, añádame Jehová otro hijo más. O sea, gracias Señor por darme este hijo después de más de 20 años de casada, que no podía tener hijos. De pronto ahora Dios le da un hijo. Y ella estaba tan feliz de tener este niño que en el nombre del niño le puso, añádame Jehová o multiplíqueme Jehová otro más. Y Dios contestó la petición del nombre de José. La historia la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 35. Imagínense con cuánta anticipación, con cuánto gozo, con cuánta alegría esperaba Raquel el nacimiento de su segundo hijo. A través de años de frustración, había sufrido mucho por no poder tener hijos. Por supuesto que hubiera sido más que humano el no sentir celos por su hermana, que le había dado el Señor tantos hijos, y las otras mujeres de la casa, las dos siervas, que también le habían dado varios hijos a Jacob, mientras que ella solamente había tenido un varón, José, el único hijo. Y ahora, después de varios años de haber nacido José, nuevamente Dios la bendice dándole este niño. Salieron de viaje, ella embarazada. Es muy interesante porque iba de camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra de sus antepasados. Jacob volvía después de tantos años, casi 30 años de vuelta a su casa. Su madre ya no vivía, había muerto, su padre todavía estaba con vida, pero Jacob tenía mucha anticipación y muchos celos, porque mucho miedo, porque se iba a encontrar con su hermano que había jurado matarlo. Eso fue en el caso de Jacob. Pero ahora, después de esa noche de lucha con el ángel, encontramos nosotros que Dios cambió el corazón de Jacob. Sin embargo, su esposa, que estaba embarazada, anhelaba que este niño también naciese. Por eso era la preocupación de Jacob de proteger a sus mujeres, de que no fuera a pasar nada, que no fueran a matar a la madre que estaba embarazada y ya estaba pronta por dar a luz. Y por eso la preocupación de Jacob. Finalmente hicieron las paces con su hermano. Eso está en el capítulo 33 de Génesis, la reconciliación entre Jacob y entre Esaú. Y entonces, en el capítulo 35 nos cuenta cómo Jacob y su familia ahora se mueven desde Betel hacia el sur. Y por supuesto va embarazada Raquel. Lo patético de esta historia es que ella había planeado celebrar el retorno a Canaán, el llegar a la tierra de sus padres, con un grito de gozo, porque iba a dar a luz su segundo hijo y su último seguramente, porque ya estaba avanzada en años Raquel, y iba a tener otro bebé después de muchos años de no haber tenido ninguno, y luego después de muchos años de haber tenido el primero y no poder tener más. Así que ella había planeado algo muy especial para el nacimiento de este segundo hijo. Al llegar a Betel, Génesis capítulo 35 nos dice el versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto.
habían estado en Betel. Qué momentos tan felices debe haber pasado Jacob allí recordando su historia. Le debe haber contado a toda su familia. Debe haber ido a buscar aquel lugar donde él marcó con una piedra y derramó su aceite y lo dejó. La Biblia dice que ese lugar quedó marcado, y aun cuando Jacob regresó fue al mismo lugar a darle gracias a Dios. Imagínense cuántos recuerdos encontrados debe haber habido en su corazón, porque cuando iba huyendo de su familia, iba huyendo de su hermano especialmente, iba solo, sin nadie con él, era soltero, no tenía familia, y la única que tenía, sus padres y su hermano, habían quedado atrás y no podía regresar. No sabía dónde iba como errante por el camino, iba vacío de manos, no llevaba más que la ropa puesta, porque ni siquiera pudo cargar nada con él, porque tuvo que salir corriendo, huyendo, porque su hermano lo buscaba para matar. Se fue con la ropa puesta, y allá fue donde hizo ese pacto con el Señor. Ahora regresa casi 30 años más tarde con una familia entera, 11 hijos y una hija, 12 en total, y su esposa amada, su esposa preferida, embarazada y para dar a luz pronto. Viene con sus nietos, porque ya tenía nietos Jacob. Toda su familia, sus hijos mayores ya estaban casados y tenían niños. En realidad era un familión el que venía. Habían planeado hacer una gran fiesta al llegar, y parte de la fiesta era que se iba a completar la familia con el hijo menor. Imagínense lo que deben haber pasado allí en Betel, recordando Jacob con toda su familia, contándoles del pacto y dándole gracias a Dios, porque el pacto que había hecho, como lo leímos esta noche al ir a recoger las ofrendas, en Génesis capítulo 28, dice que Jacob hizo allí en Betel un voto. Versículo 19. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era Luz el nombre de la ciudad primero. Si ustedes leen el versículo anterior, el versículo 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán temible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y ahí fue donde le llamó a ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios, aunque se llamaba al principio Luz ese lugar. E hizo Jacob un voto, versículo 20, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Ahora Jacob regresa 30 años más tarde al mismo lugar. Todavía estaba marcado el lugar. No fue solo que dejó una piedra, dice: levantó la piedra por señal. Levantarla quiere decir que él levantó un altar y colocó encima de ese altar la piedra. En aquella época se acostumbraba a respetar los altares como monumentos. Así como nosotros hoy en día levantamos un monumento de un prócer o en un lugar histórico, y eso queda como un señalero allí para las generaciones futuras. En aquella época, levantar un altar era dejarlo allí como un monumento para generaciones futuras. Y así eso quedó. Y al regresar 30 años más tarde, ahora Jacob lleva a su familia a ese monumento que él mismo con sus manos había levantado, las piedras formando ese altar. Y la piedra que había usado por cabecera estaba en la parte de arriba del altar. Y todo eso él les contó a su familia, el voto que él había hecho.
donde le había dicho: Señor, si vas conmigo, si me prosperas, si me das vestidos, si me das comida, y si me traes de vuelta en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y ahora estaba regresando. Al principio no venía en paz, no había paz en su corazón, pero justamente porque había sucedido la promesa del Señor, había sucedido que el Señor lo había bendecido, lo había cuidado y lo estaba trayendo de regreso otra vez. Ahora podía decir verdaderamente Dios cumplió su promesa, porque había tenido paz con su hermano. Acababa de suceder el suceso del reencuentro con su hermano y se habían abrazado finalmente, él le había pedido perdón a su hermano y todo estaba en paz. Así que Dios había cumplido hasta lo último el voto, el pacto que había hecho con Jacob y la promesa. Todo esto sumaba a la expectación del nacimiento de este bebé. La familia estaba en paz, reconciliada con el resto de la familia, y ahora iban a llegar, estaban a punto de llegar a Hebrón para tener el encuentro con su padre. Esto me refiero a Jacob. Su hermano le había salido al encuentro, pero ya se habían hecho las paces entre ellos. Y ahora iban con toda la familia acercándose. Le faltaban unas pequeñas leguas para llegar a Hebrón. Y al llegar a Belén, comienza los dolores de parto de Raquel. Así que eso se corrió entre todo el campamento, entre los demás hermanos, los tíos del niño que iban a nacer, etcétera, y se formó un revuelo, vino la partera, todos se preparaban para celebrar porque era el único hijo de toda la familia que iba a nacer en el país de origen. Todos los demás habían nacido allá en el extranjero, pero este niño era el primero que iba a nacer de vuelta en su nación, en su país, de donde era originalmente la familia, y estaban todos felices, se preparaban para celebrar el nacimiento. Pero hermanos, aquí viene lo patético. Dice el versículo Génesis 35, versículo 17. Y aconteció que como había trabajo en su parto, le dijo la partera: no temas, vas a tener también este hijo. Pobrecita Raquel, tan orgullosa que estaba de tener el segundo hijo. Pero parece que todas las cosas siempre le salían mal. Tenía una nube encima de ella. Aún los momentos de gozo y anticipación, cada vez en su vida que había un momento gozoso, se lo habían arruinado. El día de su casamiento, ya había salido todo al revés de lo que se había planeado. Ella se había preparado con su vestido de bodas y esa noche su padre la hizo a un lado y puso a su hermana. Esa fue la vida de Raquel. Y cada vez en su vida había tenido estas desgracias, estas tristezas. Pero ahora todo se había planeado para que este bebé fuera la culminación de su gozo y de su alegría. Y cuando ella había planeado todo esto y la familia estaba lista, el niño vino volteado, vino mal. Y ella tuvo mucho trabajo en su parto y parecía que no iba a poder nacer este niño, y se alargó el trabajo de parto y ella sufrió mucho, estaba agotada. La partera le trató de dar ánimo, dice aquí, diciéndole: no temas, vas a tener también este hijo, porque con esa expresión que le dijo la partera estaba dando a entender que ella ya se había dado por vencida, que ya no podía, que estaba ya tan agotada, porque el niño venía de sentaderas, venía mal, venía
no ubicado correctamente y la partera trabajó mucho con ella y pobrecita sufrió tanto con sus dolores de parto que la partera le tuvo que decir, no temas, va a nacer también, porque parece que ella ya se había dado por vencida. Y resulta que dice el versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, o sea, la vida, pues murió en el parto. Lo último que alcanzó a hacer, dice el versículo 18, fue ponerle por nombre Benoni. En el grito de dolor del parto, cuando el niño finalmente nació, ella dijo, Benoni, oh, un hijo, el hijo de mi sufrimiento. Ben quiere decir hijo en hebreo. Oni, on es dolor y oni es mi dolor, el hijo de mi dolor, así le puso, el hijo de mi sufrimiento, el hijo de mi tragedia. Y realmente se cumplió la palabra, porque unos momentos más tarde, la madre que con tanto gozo había tratado de tener este hijo, pero había quedado totalmente dañada por el parto, se le salió el alma, se le salió la vida y falleció. Jacob no lo podía creer. Jacob quedó devastado. Por un lado, el gozo de tener un hijo varón, tan esperado, y por otro lado, que se le muriera su esposa amada en el mismo parto. Qué tristeza, por fin, la pobre mujer que había sufrido tanto en su vida y que había buscado ese reposo, había buscado la felicidad dándole hijos a su esposo, cosa que Dios de alguna manera le había negado por tanto tiempo. Ahora, en el momento de la coronación de su gozo, muere. El reposo que no encontró en su matrimonio, porque siempre buscó esa paz que no la halló, lo logró en el momento de su muerte. Y qué patético, ¿no? Qué paradójico que se murió en Belén. ¿Saben lo que quiere decir Belén? Quiere decir casa de refugio, casa de alimento, casa de pan. Y allí, en el lugar donde tenía que ser su refugio, llegó a encontrar el refugio eterno, la muerte, pobrecita. El padre cambió la determinación de su lecho de muerte de su esposa al ponerle al niño Benoni, hijo de mi dolor, hijo de mi tragedia, porque el niño llegó, sí, como dijo la partera, el niño llegó, pero ella nunca lo vio reír, nunca lo vio crecer, nunca vio una sonrisa esbozada en ese niño, porque no tuvo la oportunidad. Nadie la lloró, excepto Jacob, porque no era querida. La hermana la odiaba y se debe haber puesto contenta de la muerte de su hermana. Los demás miembros de la familia tampoco la querían. Pobrecita, ella había vivido sola su vida. El único que tenía era a su esposo. Y después el Señor le dio un hijo, por eso volcó todo su interés en criar a su hijo. Y en realidad el carácter de José, que vimos que era muy diferente a los demás, se lo debía en gran medida a su madre, que le dedicó una atención especial por ser su único hijo. Pero pues ahora el padre le cambia el nombre al niño. Dice, su padre lo llamó Benjamín. Y Benjamín quiere decir el hijo de mi diestra. My right hand son. El hijo de mi mano derecha. O sea, el que va a estar como mi ayudador al lado mío. Fue una promesa para el futuro que le puso en el nombre a este niño, una promesa de comunión, una promesa de relación, de que este hijo iba a llegar a ser
el hijo de su mano derecha, en quien el Padre iba a confiar. Al crecer y al llegar a ser hombre, el pequeño de la familia iba a llegar a ser la mano derecha de su padre. Ahora, en realidad, así fue. Saben, la Biblia dice que José era el hijo amado de su padre. Y siempre pensamos de José como el hijo amado, pero el que tomó el lugar realmente de José fue Benjamín. Porque José solamente vivió al lado de su padre 17 años. Cuando José desapareció, Benjamín tomó ese lugar de hijo preferido del padre y le tocó no estar 17 años, le tocó estar más de 30 años al lado de su padre. Mucho más que José. Y más apegado a su padre por faltar José. O sea, realmente el hijo de la mano derecha, el hijo amado, fue Benjamín. Y qué interesante en que en todas las familias el más chico es el más mimado, ¿no es cierto? El último que viene es el que más lo quieren porque es el bebé, los demás hermanos están grandes, todos lo chinean, lo atienden, juegan con él, se va criando de una manera muy distinta a los demás y en todas las familias hay un Benjamín. Y ustedes saben que los Benjamín de la familia siempre son los que reciben mayor atención. Y por esa razón, por un lado, reciben muchas ventajas, pero por otro lado, los arruinan. Y su carácter se arruina mucho por recibir tanta atención, se hace egolátrico, se hace egoísta. Y justamente este fue el caso de Benjamín, y su padre lo describió muy bien en la bendición final que le dio. Benjamín es lobo arrebatador. O sea, lo que él quiere lo agarra, lo arrebata. Como un niño malcriado, todo es para él. Y él es el único que cuenta y lo que a él le interesa. Por la mañana comerá su presa y por la tarde repartirá los despojos. O sea, primero para mí y entonces lo que sobra reparto, pero yo vengo primero. Eso es lo que está describiendo Génesis 49, 27. Un carácter bien egocéntrico, un carácter que se centra en sí mismo y que también es bastante violento, no tanto de destruir, aunque también el carácter del lobo es así, pero vamos a ver un poquito cómo es el carácter del lobo. Ahora, hablábamos recién de que Benjamín es el hijo preferido y siempre que nos imaginamos a Benjamín, nos imaginamos un niño pequeño. Pero yo quiero que ustedes se pongan a pensar que cuando Benjamín fue a Egipto, el padre no lo quería dejar ir. ¿Se acuerdan toda la historia que hemos estudiado? ¿Cómo me van a llevar a mi hijito querido de mi lado? No vamos, mejor nos morimos, pero no les mando a mi hijo menor. Y nos imaginamos un niño. Y cuando José va y recibe a su hermano y lo abraza y lo besa, nos imaginamos a un niño o por lo menos a un jovencito. Yo quiero que sepan que cuando Benjamín fue a Egipto, era un hombre hecho y derecho y ya tenía 10 hijos. Y se podía atender muy bien como él, pero todavía seguía siendo el hijo mimado del padre, a pesar de que estaba casado y tenía 10 hijos. Eso lo pueden leer en Génesis 42, 38. Cuando entran, los hermanos vienen a Benjamín. Aquí es donde le dice que el padre: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde va, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Aquí da la impresión de que lo está cuidando como que fuera un niño pequeño, pero cuando usted encuentra, cuando entran a Egipto en el capítulo 46 de la tribu o de los descendientes de Benjamín, podemos encontrar cuántos eran
está en el capítulo 46. A ver si lo encuentro aquí, los hijos de Benjamín. No sé en qué versículo está, en el 20, por allí, 21. Ahí está, en el 21, dice, los hijos de Benjamín. Y esto es cuando llegan a Egipto, fíjese. Cuando llegan a Egipto fueron Bela, Bequer, Asabel, y comiencen a contar, y son 10 hijos que tuvo. En total, dice, 14 personas de los hijos de Raquel, que era el único Benjamín, porque obviamente José no estaba. 14 personas de la familia directa de Raquel. Y en total los que llegaron a Egipto, dice, fueron 66 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, versículo 26, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Estos son descendientes directos de Jacob. Pero entre todos sus esclavos, entre las esposas y otros que estaban en el núcleo familiar, eran más de 130 personas que llegaron a Egipto. Bien, volvamos a Benjamín por un momento. De Benjamín no sabemos mucho de su niñez, solamente de que él era el hijo preferido, que su padre lo protegía en sobremanera, y por supuesto Elena de White nos dice de que esto arruinó el carácter de Benjamín. Así como Dios tuvo que sacar a José de al lado de su padre, porque la predilección de ese padre por ese hijo iba a arruinar su carácter, siendo un niño y un jovencito tan consagrado a Dios. Si se hubiera quedado en su casa, hubiera terminado arruinado. Por eso Dios permitió lo que parece ser una desgracia en la vida de José, que terminó siendo una bendición. En el caso de Benjamín, pues tuvo que estar con su padre, y aunque su padre se había convertido y era otro hombre distinto que al principio, sin embargo, el extremo amor, cuidado, protección, sobreprotección que le dio a José, definitivamente lo hizo de esa manera. Y al compararlo con un lobo, podemos ver más o menos lo que significa ese carácter. En la Biblia se usa el lobo muchas veces, es uno de los animales más mencionados en la Biblia, y se usa en forma metafórica. Veamos por un momentito las características del lobo y qué ideas puede haber tenido Jacob en su mente cuando comparó a Benjamín a un lobo arrebatador. Es interesante porque aunque el lobo en la historia de Caperucita Roja es el animal temido, ¿verdad? ¡Ay, el lobo! Y la gente habla del lobo como un animal muy temido. En realidad, el lobo, cuando está solo, es bastante cobarde. No es un animal valiente como otros animales de la selva o de la montaña. El lobo por sí solo no ataca, nunca ataca solo el lobo. Tiene que tener demasiado hambre para atacar, y donde le hacen frente, huye cuando está solo. Nunca lo van a ver ustedes merodeando solo a un lobo. Siempre andan en manadas de lobos, y en la manada es donde consigue su fuerza. Cuando se les pone trampa a los lobos para cazarlos, se les pone un animal atado y se les pone una trampa, ¿no es cierto?, para agarrar los lobos. Pero han descubierto los tramperos, los que agarran animales, que con solo ponerle algo que se mueva donde está el cuerpo del venado muerto, que sirve como cebo para el lobo, con que tenga un trapo atado que se mueva con el viento, el lobo no se le acerca. Y si está comiendo y ve algo que se mueve, sale corriendo. O sea, no defiende ni siquiera la presa que tiene, como otros animales que se pelean por el pedazo de carne. El lobo dispara, a menos que esté con la manada de lobos. Colectivamente
los lobos se transforman en animales muy peligrosos, realmente temibles. Y la historia del lobo malo y todo eso no es un lobo solo, tiene que ser una manada de lobos. Tienen mucha inteligencia los lobos. Donde se proponen, agarran la presa que quieren, la corren hasta que la consiguen. Son muy persistentes. El lobo le sigue el rastro a un animal y le sigue hasta que finalmente consigue lo que quiera. Tienen la misma sabiduría del zorro, pero más aguda todavía que el zorro. Son de la misma familia que el zorro. El lobo es un zorro más grande, y ustedes saben que el zorro es famoso por su viveza. Los lobos tienen la misma viveza del zorro, y al fin y al cabo son como perros. Lobos domesticados han llegado a ser perros. Tienen esa inteligencia que tiene el perro, pero en un sentido más agudo todavía. También pueden planear una caza, pueden trabajar en cooperación. Hay lobos que se ponen al acecho en la manada, otros que protegen a la manada. Cuando van a cazar, se dividen y rodean la presa. O sea, hay muchas cosas interesantes sobre los lobos. Saben trabajar en equipo. Estas son algunas de las características positivas del lobo que tienen los de la tribu de Benjamín. Saben trabajar en equipo, saben distribuir responsabilidades, pero por sí solos son bastante cobardes. No hacen mucho por sí solos, pero cuando están trabajando en equipo pueden lograr mucho. También el lobo se muestra que está dispuesto a sacrificarse por su manada para poder conseguir el éxito deseado. Y ninguna presa del lobo, ningún animal que busca cazar, se le escapa del ataque de una manada de lobos, por la tremenda habilidad que tienen y la inteligencia para vencer a cualquier tipo de animal, por más grande que sea. Un lobo puede matar un elefante, no un lobo, pero una manada de lobos puede matar un rinoceronte, puede matar un elefante, no importa, porque se dividen aún para el ataque. Uno le agarra las piernas, el otro le agarra el costado, lo muerde por el costado, el otro, y entonces el lobo más fuerte es el que se le tira a la garganta los dientes para matarlo. El lobo es feroz, pero no por sí solo, sino en manada. En Palestina, en la tierra de la Biblia, había muchos lobos. Con el tiempo se han ido perdiendo. Todavía en algunos lugares en Palestina existen lobos, pero muy pocos. O sea, prácticamente es un animal extinto en Palestina hoy en día. Pero en la época cuando no estaba tan poblado el país, había muchos y eran temidos los lobos. Era especialmente el enemigo por excelencia de los pastores y de las ovejas. Y hay muchas alusiones en la Biblia al hecho de que el peligro de los pastores y el peligro de las ovejas están en la manada de lobos que continuamente merodeaban por las zonas donde estaban los rebaños. Con esta alusión en mente, al comparar Jacob a Benjamín, a un lobo arrebatador, está diciendo mucho, que por la mañana come la presa y por la tarde reparte despojos. No es una cosa bonita lo que se está diciendo de él, teniendo en cuenta lo que significa el lobo en la Biblia. Y hermanos, justamente la tribu de Benjamín reflejó estos rasgos de carácter no muy bonitos. Si ustedes van al libro de Jueces, al capítulo, hay una historia bastante patética, bastante impresionante. No la vamos a leer en esta noche, pero está en el capítulo 19. Es una historia bien de un crimen horrendo, Y justamente
esto sucede en Israel, un asesinato espeluznante donde un levita con su esposa esta es asesinada y cortada en pedazos. Y bueno, un crimen sórdido donde las tribus de Israel deciden de que se necesita traer justicia sobre los hombres que hicieron semejante crimen en Israel tan horrible. Y los asesinos vivían justamente muy cerca de la tribu de Benjamín. Entonces las demás tribus se reúnen y demandan que se haga justicia y que se tome a los culpables y que sean entregados a la justicia. En el capítulo 20, versículo 13 y 14, nos dice lo siguiente: entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabaá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Tal literalmente como hacen los lobos. O sea, aquí está descrito el carácter de Benjamín. Cometen un crimen horrendo, un grupo de hombres, porque no fue uno solo, fue una banda de hombres, una cuadrilla de hombres, un asesinato atroz contra el levita y contra su mujer. Las demás tribus solicitan que se haga justicia y que los de Benjamín les entreguen a los culpables, y los de Benjamín se reúnen, dice, se juntaron, igual que una manada de lobos, para planificar, y deciden que no les van a entregar a los hombres que cometieron el crimen, sino que ahora salen a hacer guerra contra las demás tribus de Israel. Y Benjamín se juntó en las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Otra característica muy interesante de los de la tribu de Benjamín. Imagínense 70 hombres zurdos que tiraban con una piedra, con una honda, a un cabello y no erraban. Con la mano izquierda usaban la honda y ni siquiera erraban en la distancia de un cabello. Eran tan exactos al tirar la honda que no se les escapaba ni un cabello. Algo impresionante. Y dice aquí que salieron a la guerra contra sus propios hermanos, contra los de Israel. Bueno, no vamos a leer toda la historia, pero al principio, en el primer día, Benjamín y los de su tribu mataron 22,000 de los hijos de Israel. Y esta es una guerra intestina, o sea, interior, una guerra civil dentro de la misma nación. Se están matando entre hermanos. Con razón que dice que lloraron mucho el pueblo de Israel. Ahí, si ustedes leen la historia, dice que hubo gran lloro en Israel, porque 22,000 hombres murieron. Y al día siguiente, el segundo día, a pura honda, o sea, a pura honda, con la mano izquierda, los de Benjamín mataron 18,000 más, o sea, en total 40,000 hombres perdieron la vida en esta batalla. Triste, pero los propósitos de Dios finalmente se cumplieron, y esta vez Dios castigó a Benjamín. Como resultado del tercer día de la batalla, los de Benjamín perdieron 25,100 hombres. Imagínense,
una guerra dentro de la misma nación entre hermanos, y mueren 25.000 de Benjamín y mueren 40.000 de las otras tribus. Claro, las otras tribus eran más, y los de Benjamín entonces finalmente huyeron, igual que el lobo, cuando ya se ve acorralado, no ataca, sino que huye. Cuando tiene la delantera, destruye, pero cuando se ve atacado, huye. Y así fue exactamente. Huyeron, dice allí al final del capítulo 20, y el resto de los hombres perecieron. Los únicos que se escaparon, dice que fueron 600 hombres. Murieron 25.100 hombres, porque tenían 25.700. Se salvaron 6.000 que huyeron a la montaña, y los demás murieron. Cuando usted lee el capítulo 21, es bastante raro para nosotros. Usted se sorprende de lo que va a leer allí, porque se les dio permiso a los de Benjamín para ir y meterse en otras ciudades y tomar mujeres por la fuerza para poder mantener la tribu, porque se iba a desaparecer la tribu. Para nosotros eso es bastante raro, pero en cierta medida se cumple la predicción sobre Benjamín. Y así se reconstruye la tribu. Ya para la época de David, la tribu de Benjamín había llegado a ser una tribu numerosa, porque tomaron mujeres de las demás tribus, o sea, literalmente se les dio permiso para ir y tomar mujeres para los hombres que habían quedado y para poder repoblar la tribu. Es interesante que ya para la época de David, Primera de Crónicas capítulo 7, versículos 6 al 12. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer y Jediael. Y entonces comienza a dar todos los demás descendientes, y nos dice en el versículo 11, todos estos fueron hijos de Jediel, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. O sea, ya para entonces, para la época de David, tenían 17.200 hombres que salían a la guerra a combatir. Era una tribu bastante valerosa. Al fin y al cabo, como los lobos, les gustaba pelear, y cuando estaban unidos podían lograr grandes cosas, aun cuando se ponían en las manos de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 2, Primera de Crónicas 12:2, nos dice, estaban armados, está hablando de los de Benjamín, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de todos los hermanos de Saúl de la tribu de Benjamín. Aquí está hablando del ejército de David, pero qué interesante, los hermanos de Saúl, el primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín. Y por cierto, la tribu de Benjamín nos provee algunos personajes muy interesantes y muy importantes en la historia. Por ejemplo, de la tribu de Benjamín vienen algunos hombres ilustres, como el juez Ehud, que trajo paz a Israel por 8 años. También se nos dice que era zurdo. La Biblia menciona eso. Muchas veces en la tribu de Benjamín se nos menciona que había personas que manejaban ambas manos. Aquí, por ejemplo, en este caso, dice que de la tribu de Benjamín podían tirar con las 2 manos la honda, con la izquierda y con la derecha. No todo el mundo puede hacer eso, porque estos hombres eran zurdos, pero aprendieron a usar la mano derecha. Casi todas las personas que nacen zurdos aprenden a usar la mano derecha por la costumbre, porque simplemente en la escuela les enseñan, los obligan a usar la mano derecha, pero entonces pueden usar las 2. Esto significa un grado superior de inteligencia, quizás no
congénita, o sea, no es que sean más inteligentes que los demás, pero al usar los dos hemisferios del cerebro se desarrolla mejor. Y entonces las personas zurdas, espero que nadie se sienta ofendido por esto, pero las personas zurdas en general muestran mayor inteligencia que los demás, en general. Y la razón para eso es porque usan ambos lados del cerebro y hacen cosas con la mano derecha que normalmente nosotros haríamos con la mano derecha, pero como ellos son zurdos no las podrían hacer, pero aprenden a hacerlo, y al usar ambos hemisferios desarrollan ciertas características de ambos hemisferios. Por ejemplo, normalmente las personas que son diestras con la mano no son muy buenas para las matemáticas o para las cosas que requieren mucho uso de la materia gris, sino que saben usar mejor las manos. Pero los que son zurdos se pueden desarrollar bien en trabajos manuales como en trabajos intelectuales. Eso muestra un grado superior de inteligencia desarrollada, o sea, no inteligencia innata que viene con la persona, porque en eso pues Dios es el que distribuye y no hay diferencia entre zurdos y no zurdos. Todos nacemos con las características que heredamos de nuestros padres, pero en el zurdo, al usar ambas manos y al verse obligado en la sociedad a tener que desarrollarse como si fuera diestro, porque todo está hecho para la mano derecha, todo lo que usted agarra, las puertas, etcétera, están hechas para la mano derecha. Entonces, imagínense tratar de abrir una puerta con la mano izquierda, se tiene que poner así. Todo eso le ayuda a la persona a desarrollarse mejor. Algunos de los caracteres de la tribu de Benjamín son muy interesantes. Por ejemplo, Dios escogió a Saúl, el primer rey de Israel, y la Biblia dice que Dios escogió lo mejor de Israel, la crema innata, que no había otro hombre. Cuando Dios les dio un rey, les dio lo mejor, un hombre inteligente, un hombre bien parecido, un hombre con una presencia corporal que inspiraba. Dice que Saúl sobresalía por encima de los hombros de todos los hombres de la nación. O sea, le llevaba una cabeza a los hombres de toda la nación. Cuando se reunía el ejército, Saúl se veía la cabeza de él por encima de todo. Pero así como era de hermoso, de alto, de bien parecido, era también de inteligente, una persona sumamente inteligente. La Biblia nos dice que también eran rápidos como las águilas y eran más fuertes que los leones. Por supuesto, si Saúl era de la tribu de Benjamín, también Jonatán era de la tribu de Benjamín, porque era hijo de Saúl. Y qué interesante que el lobo se acuesta con el cordero, en el caso de David y Jonatán, porque David viene de la tribu de Judá, el cordero, y Saúl viene, Jonatán viene de la tribu de Benjamín, que es el lobo. Pero llegan a ser tan amigos, que la Biblia dice que David y Jonatán eran más que hermanos. Cuando murió Jonatán, David le hace su cántico y le dice: tu amor me ha sido más que el amor de las mujeres, un amor. Y hay personas que han querido ver en esa relación una relación homosexual, pero en ningún momento la Biblia ha de entender eso. Todo lo contrario, muestra de una amistad genuina entre dos hombres que llegaron a ser grandes en la causa de Dios. Podríamos seguir hablando de muchos casos particulares, pero nuevamente cada vez que encontramos a alguien de la tribu de Benjamín sobresale. Y por cierto, la tribu de Benjamín llega a ser una de las más importantes y llega a ser una de las más leales, que se mantuvo leal a Dios hasta el final, a diferencia de la mayoría de las otras tribus del norte. Judá y Benjamín se mantienen hasta el final por su lealtad a Dios. ¿Saben qué otra persona viene de la tribu de Benjamín? A ver si se recuerdan. Mardoqueo es de la tribu de Benjamín. Esther
es de la tribu de Benjamín. Dos personajes muy interesantes. No se habla mucho en la Biblia de mujeres, pero al hablar de la reina Esther, ustedes ven la inteligencia de esa mujer, cómo supo manejar todas las cosas, no solamente para salvar su propia vida, pero la manera como planeó para desenmascarar a Amán, y todo lo que hizo muestra de una inteligencia especial. Dios le dio características especiales, de igual manera a Mardoqueo, pero la fidelidad de ellos es lo que destaca. En el Nuevo Testamento hay un personaje de la tribu de Benjamín que posiblemente después de Cristo es la persona más influyente en la historia del cristianismo. ¿Quién era de la tribu de Benjamín? El apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo era de la tribu de Benjamín. Y si yo tuviera que hablar de las características de Benjamín, de su carácter y de cómo fue transformado, hablaría del apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo era al principio un lobo devorador. Andaba buscando y merodeando cómo devorar a todos los cristianos, y los buscaba y los traía arrastrados y los hacía entregar a los tribunales. Incluso él fue responsable del asesinato del primer mártir cristiano, Esteban. Era un lobo devorador. Pero como el apóstol Pablo tuvo su transformación y de Saulo, lobo, se transformó en Paulo o Pablo, semejante al carácter de Cristo Jesús, el gran apóstol. Benjamín no tiene que mantenerse como lobo, con las características negativas. Tiene muchas cosas positivas, y por cierto, de Pablo se dice que de todas las personas que escribieron en la Biblia, después de Salomón, el hombre más sabio que vivió, el apóstol Pablo es el que más se destacó, escribiendo en el Nuevo Testamento 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. A muchos les cuesta entender a Pablo por su lenguaje sofisticado, una persona que hablaba varios idiomas, una persona que se destacó como líder de la iglesia cristiana, pero también como gran pensador. Todavía hasta el día de hoy se estudian los escritos de Pablo para aprender cosas impresionantes con respecto a sabiduría y a la manera de manejar el idioma. Es muy diferente como escribe Pablo a como escribe Juan o Pedro, que eran pescadores. Pablo usa otro lenguaje completamente distinto. Usted puede saber el griego y leer los libros del Nuevo Testamento en griego, pero cuando llega Pablo tiene que ir al diccionario, definitivamente. Yo he sido profesor de griego y pues he enseñado y leo la Biblia en el griego, y sin embargo cuando voy con Pablo tengo que ir al diccionario porque usa palabras que no son comunes, son palabras rebuscadas de una persona educada, de una persona con una inteligencia. Tiene los famosos paréntesis paulinos, donde él está hablando de una cosa y se va por una rama y al rato entonces vuelve otra vez. Una inteligencia superior, puede tratar muchos temas al mismo tiempo, su mente tiene una capacidad de captación. Y por cierto, el apóstol Pablo también era zurdo. O sea, hay muchas cosas interesantes de la tribu de Benjamín. Eso se hereda, eso se lleva en los genes. Ahora, ¿cómo se transformó Benjamín de un lobo merodeador, de un lobo arrebatador, de un egocéntrico, egolátrico, que todo lo que quiere lo toma y lo ve? Eso lo aprendió de chico, porque se crió en medio de una familia con hermanos mayores que le daban todos los gustos por ser el Benjamín de la familia, con el amor desmedido de su padre, que lo prefería por encima de todos los demás hermanos, al igual que José. Pero encima de eso se le sumó a Benjamín el hecho de que José, su hermano de padre y madre, había desaparecido. El padre se apegó más a Benjamín, y todavía que era huérfano de madre, todavía más cercano a su padre. Y todas estas cosas hicieron que el amor de ese padre, el cariño que tenía por él, arruinara el carácter de Benjamín. ¿Cómo entonces un lobo arrebatador, un egocéntrico, una persona que solo piensa en sí mismo, porque dice por la mañana arrebata su presa y por la tarde reparte despojos? ¿Cómo se transforma una persona así en el amado del Señor? Deuteronomio 33:12. A Benjamín Moisés le dijo: el amado de Jehová
habitará confiado cerca de él. Hermanos, el secreto está aquí en este versículo. El amado del Señor habitará seguro cerca de él. La palabra cerca de él literalmente quiere decir en su pecho, cerca de él. La manera como el lobo se transforma en manso es cerca de Jesús. Es la única manera, es el único que puede cambiar a un Benjamín. Y Benjamín tuvo que aprender la lección de estar cerca del corazón del Señor. Algunas de las palabras que se usan aquí, por ejemplo, es el Señor lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entre sus hombros es en su pecho, aquí. Morará cerca de su pecho. Esto nos habla de una relación muy especial. Este es el milagro de la gracia. Este es cómo Dios puede transformar a una persona. Y si tú tienes un carácter como el de Benjamín, un carácter egocéntrico, egolátrico, un carácter arrebatador, que solo piensa en sí, que no piensa en los demás, la única manera de poder cambiar ese carácter es por la gracia de Cristo Jesús. Para esto, el lobo tuvo que acostarse con el cordero. Jonatán es el ejemplo de esto. Cómo llegó a ser tan amado de David. El Señor Jesús puede cambiar aún el carácter más terrible. El hombre que mató una cantidad de gente en Micmaj llegó a ser de conforte y apoyo a David, o sea, transformó su corazón. De él David dijo en 2 de Samuel, capítulo 1 y versículo 16, y este es el versículo que habíamos hecho mención antes, 2 de Samuel 1, versículo 26, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Aquí David está cantando el cántico fúnebre por la muerte de Jonatán, pero dice, me fuiste muy dulce. Benjamín puede llegar a ser una persona dulce, una persona leal, puede llegar a ser una persona amada, dar y recibir amor, tanto amor que se lo compara aún mejor que el amor de una esposa. Hay amigo que es más cercano que un hermano, y aquí David le llama a Jonatán mi hermano, hermano mío, Jonatán, me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Y David tuvo 700 mujeres, conocía lo que era el amor de una mujer, pero amaba más a este muchacho, no en forma erótica, sino en forma de amistad, le llenó más su vida que el amor de tantas mujeres. El apóstol Pablo también se transformó de lobo en cordero, cuando vio al cordero. Contemplando somos transformados. ¿Y saben cómo tuvo que hacerlo Saúl? Tuvo que pasar 14 años con Cristo a solas en el desierto, porque su carácter era tan fuerte que le tomó 14 años transformarse en cordero y poder llegar a ser un siervo en las manos de Dios. Sí, hermanos, es posible, aunque cueste mucho tener un carácter como el de Benjamín. Sin embargo, por la gracia de Cristo se puede transformarse. El Señor puede hacer el milagro. Pablo tuvo que pasar 14 años en comunión con Cristo. Él dice, no vi a nadie más, me fui a Arabia. Y tuvo que, al igual que Moisés pasó 40 años en el desierto, porque aunque Moisés no era de la tribu de Benjamín,
Sin embargo, también tenía un carácter bastante fuerte, asesinó a un hombre, tomaba la justicia en sus manos, era justiciero y Dios lo tuvo que llevar 40 años al desierto a aprender la lección de ser humilde a depender del Señor. También Saúl tuvo que recostar su cabeza por 14 años en Jesús en el desierto para cambiar su carácter. A algunos nos toman más que a otros. Los que tenemos carácter irascible es mucho más difícil vencer, pero con la ayuda de Cristo todo es posible. En la ciudad de Dios hay una puerta que se llama la puerta de Benjamín. Y por esa puerta van a entrar todos aquellos que lograron vencer sus defectos de carácter, que lograron vencer su egoísmo innato, su egocentrismo, que lograron vencer su cobardía de actuar por sí solos y defender los principios, que junto con los demás hacen lo daño, hacen lo malo, que se juntan con los demás para mostrar ese carácter negativo y egocentrista. Con la ayuda del Señor Jesús, juntado a Cristo, puede llegar a ser una nueva persona, como Saulo de Tarso, transformado en el gran apóstol San Pablo. Y los de la tribu de Benjamín pueden ser de tremenda bendición para el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque tienen inteligencia especial. Dios los puede usar en muchas formas y maneras, porque han desarrollado un intelecto especial en el cual Dios puede sacar ventaja para bendición de muchos otros. Si tú eres de la tribu de Benjamín, que el Señor te ayude a lograr la victoria en Cristo Jesús. Acostado al lado de Cristo, poniendo tu cabeza, mirando al Cordero, recostando tu cabeza entre los pechos de Cristo, entre sus hombros, dice allí el texto. Se recuesta entre sus hombros, el Señor lo cubrirá. La única manera de cambiar el carácter es que la sombra del Altísimo nos cubra. Que el Señor Jesús sea nuestro compañero y con Él, mirándolo a Él y mirando su gloria, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él haga ese milagro en nosotros. Que los aspectos del lobo que traemos, porque dentro del hombre siempre hay un lobo, dice Rubén Darío. El hombre para el hombre siempre es un lobo. Y todos tenemos características de Benjamín en nosotros, arrebatadores, vengativos, buscando siempre sacarle ventaja a los demás. Que Dios nos ayude a vencer ese carácter. Vamos a ponernos en pie para orar. Si hay alguna persona que necesita oración especial en esta noche, ya sea por usted o por algún ser querido, puede acercarse ahora para que oremos. Si tiene alguna necesidad especial de oración, este es el momento de acercarse y vamos a orar los unos por los otros, a pedirle al Señor que nos dé la victoria. Y si hay alguien que está luchando con defectos de carácter que no ha podido vencer, acérquese en el nombre del Señor y vamos a pedirle que Él nos dé la victoria, que nos ayude a recostar nuestra cabeza entre los hombros de Cristo y de esa manera poder alcanzar la victoria. Quizás hay alguien que tiene un ser querido que necesita que oremos por él, ya sea por sanidad, por trabajo, algún pedido especial que ustedes tienen en su corazón para con alguien. Si tú me estás viendo a través de la pantalla, puede ser que el Señor te ha hablado a ti en esta hora y tú reconoces que necesitas la ayuda divina para vencer tus defectos de carácter. Acércate a Él, arrímate a Él, júntate a Él. Así como Benjamín tiene la característica de que junto logra muchas cosas, pero solo es cobarde, júntate al Señor Jesús. A los que anhelan tu bien, busca a las personas que te pueden apoyar para lograr la victoria en Cristo Jesús. Y antes de orar, quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí en esta noche que aún no ha tomado la decisión más importante de su vida, que es sellar su pacto con el Señor Jesús a través del bautismo? Y quiere decir en esta noche, pastor, ore por mí, yo quiero prepararme para tomar el paso del bautismo porque yo quiero ser parte de las tribus de Israel. Yo quiero recibir el sello de Dios en mi vida. Yo quiero prepararme para poder un día proclamar su verdad y dar el fuerte pregón cuando venga este tiempo de angustia que se acerca sobre este mundo.
¿Hay alguno aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quisiera que oremos por usted en esta hora? ¿Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Quizás hay alguien que fue bautizado, pero necesita tener un nuevo comienzo con el Señor. ¿Te atreves a levantar tu mano y decir: yo soy esa alma, yo necesito que usted ore por mí? Amén. El Señor te bendiga. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Y si tú que me ves allá estás escuchando este mensaje y necesitas entregarte al Señor, hazlo hoy. Recuesta tu cabeza en los hombros de Cristo. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Santo y Dios nuestro, tú nos has hablado en esta noche a través de tu palabra. Reconocemos, Señor, que hay rasgos de nuestro carácter que necesitan ser limados y pulidos. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros tenemos características egocéntricas, así como Benjamín, el pequeño de la familia. Te pedimos, Padre Santo, que nos muestres nuestros defectos para que podamos reconocerlos y enmendarlos. Sabemos que nadie va a entrar al reino de los cielos con defectos de carácter. El sello del Dios vivo no será puesto en la frente de ningún hombre que sea egoísta, que sea egolátrico, que sea egocéntrico, que sea envidioso, que sea mentiroso o que sea falaz. Por eso te pedimos que nos des un nuevo corazón y una nueva vida. Que así como cambiaste a Saulo de Tarso de ser un lobo arrebatador para hacerlo un amado hermano, nuestro amado hermano Pablo le llama el apóstol Pedro, que también nosotros podamos ser amados del Señor, así como se dice de Benjamín, el amado del Señor, a quien el Señor cubre y protege, y que se sienta y recuesta su cabeza en medio de los hombros del Señor. Que también nosotros podamos tener ese lugar envidiable de ser el hijo de la mano derecha, y que un día, por ser hijos de tu mano derecha y ser tu ayuda idónea, podamos recibir de ti las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que podamos entrar los que son de la tribu de Benjamín por esa puerta que lleva su nombre y también sus victorias, y que podamos gozarnos en tu presencia por toda la eternidad. Bendice a cada uno de los hermanos que han venido a ti en esta hora, aquellos que vienen pidiendo por algún ser querido, alguna necesidad especial que hay en su corazón, que tú les suplas, Señor, de acuerdo a tu infinita sabiduría y tu misericordia. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos humildemente, sin merecerlo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del León de la tribu de Judá, en el nombre del Cordero que quita el pecado del mundo, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.